Ahora mismo, mientras miras esto, tu conciencia está organizando la realidad que experimentas, no de forma mágica o porque tengas superpoderes. Sucede porque la atención que sostienes, las emociones que repites y los pensamientos que alimentas están estructurando tu campo de percepción en este mismo instante. Y lo más interesante es que la mayoría de las personas vive toda su vida sin darse cuenta de que esto está ocurriendo. Siguen creyendo que la realidad es algo fijo, que simplemente les sucede cuando en verdad están participando activamente en su construcción, segundo a segundo. Cuando se habla de campo cuántico, fuera de la física académica, no se está hablando de fórmulas matemáticas ni de partículas subatómicas. Se está hablando de una idea funcional, que la realidad no existe completamente separada de quien la observa. La conciencia no es un elemento pasivo que simplemente recibe información del mundo. Participa activamente en la forma en que la experiencia se organiza, se filtra y se interpreta. Esto significa algo muy concreto. Atención, percepción, emoción e intención no solo reaccionan a lo que ocurre, están influyendo constantemente en cómo vives lo que ocurre, en cómo lo procesas y en cómo actúas después. En ese sentido, el llamado campo cuántico puede entenderse como un campo de posibilidades de la experiencia, un espacio previo a la acción y al resultado, donde los estados internos se estructuran antes de volverse visibles en la vida cotidiana. No es un campo externo al que accedes, es un campo que atraviesa tu forma de estar presente. El error más común es creer que este campo responde a lo que deseas conscientemente. Por eso muchas personas intentan usarlo a través del pensamiento positivo forzado. Repiten afirmaciones que no coinciden con lo que realmente sienten. Intentan manifestar cambios externos sin mirar los conflictos internos que siguen activos. Esto no solo no funciona, suele generar más frustración. La razón es simple. El campo no responde a lo que dices querer. Responde al estado interno que sostienes de forma coherente, incluso cuando no eres consciente de él. Responde a lo que se repite emocionalmente, no a lo que se formula mentalmente. Por eso la evolución de la conciencia no ocurre por imposición, sino por alineación. No ocurre cuando intentas controlar la experiencia, sino cuando empiezas a entender desde dónde la estás viviendo. El primer principio fundamental es la atención. En el nivel más profundo, la atención es lo que organiza el campo. Todo aquello a lo que vuelves una y otra vez con la mente, todo lo que observas con carga emocional, todo lo que repites internamente. Eso empieza a adquirir peso y estabilidad dentro de tu sistema nervioso. Esto no es una creencia, es aprendizaje biológico. El organismo aprende qué es relevante en función de dónde va la atención. Lo que no recibe atención se debilita. Lo que la recibe de forma constante se consolida. Por eso el primer paso real no es cambiar pensamientos, sino observar cómo observas la vida. Notar qué tipo de pensamientos aparecen sin que los elijas. Percibir en qué escenarios tu atención se queda atrapada. Darte cuenta de cuánto de tu atención es reactiva y cuánto es realmente consciente. La evolución comienza cuando la atención deja de ser arrastrada por los estímulos y empieza a ser elegida, no para controlar, sino para comprender. El segundo principio es entender que la emoción sostiene el campo más que el pensamiento. Los pensamientos cambian rápido, las emociones no. Puedes pensar, quiero evolucionar, quiero cambiar, quiero entender, pero si por debajo lo que se mantiene es miedo, culpa, vergüenza o sensación de insuficiencia, es ese estado el que se refuerza. La conciencia no evoluciona eliminando emociones. Evoluciona aprendiendo a relacionarse con ellas de otra forma. Sentir sin identificarse, permitir sin reaccionar, observar sin huir. Cuando te mantienes presente dentro de una emoción, sin dramatizarla ni reprimirla, el sistema nervioso recibe una nueva señal, la señal de que no hay peligro inmediato, de que no es necesario entrar en defensa. Y cuando esa señal se repite, el campo interno comienza a reorganizarse de forma natural. No es un proceso rápido, pero es real. El tercer principio es la coherencia interna. Coherencia significa alineación entre pensamiento, emoción, acción y percepción de ti mismo. Cuando estas capas están en conflicto, aparecen la confusión, la ansiedad
y la repetición de los mismos patrones. Cuando se alinean aparece claridad. Por eso usar el campo de manera consciente no implica preguntarte constantemente ¿qué quieres? Implica observar quién estás siendo ahora mismo. ¿Desde qué estado interno tomas decisiones? ¿Desde qué emoción interpretas la realidad? ¿Desde qué identidad reaccionas? La realidad responde mucho más a ese estado de ser que a cualquier intención mental aislada. No responde a lo que intentas forzar, responde a lo que sostienes como identidad interna. El cuarto principio es uno de los más importantes y menos comprendidos. El silencio interno reorganiza el campo más que el esfuerzo. El campo no se accede desde el control, sino desde la reducción de ruido. Por eso prácticas simples como el silencio consciente, la respiración lenta, la observación sin juicio o las pausas reales tienen tanto impacto. No porque sean técnicas mágicas, sino porque reducen la interferencia. Cuando el ruido mental baja, los patrones inconscientes emergen. Lo que estaba oculto se vuelve visible. Los insights aparecen sin esfuerzo. Las decisiones dejan de sentirse forzadas y se vuelven obvias, no porque alguien las indique, sino porque el sistema interno está más ordenado. Eso es evolución de la conciencia en la práctica, no en la teoría. Usar el llamado campo cuántico como herramienta de evolución no significa crear realidades externas a voluntad. Significa cambiar la calidad de la atención, sostener estados emocionales más conscientes, alinear pensamiento, emoción y acción, y permitir que la realidad responda a un estado interno más lúcido. La transformación externa no es el objetivo, es la consecuencia. Cuando la conciencia cambia, cambia la forma de percibir. Cuando la forma de percibir cambia, cambia la forma de actuar y cuando la forma de actuar cambia, la realidad se reorganiza sin necesidad de empujarla. No porque el universo obedezca deseos, sino porque responde a coherencia. Y ese es el punto central. La evolución de la conciencia no es algo que haces, es algo que permites cuando dejas de interferir con lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Aquí es donde muchas personas se pierden. Buscan técnicas complejas, rituales elaborados y métodos secretos que prometen resultados instantáneos. Pero la complejidad suele ser una forma de evasión, una manera de mantenerse ocupado sin realmente cambiar nada. Porque lo simple es incómodo. Lo simple te obliga a mirarte de frente, sin distracciones y sin excusas. Y eso es exactamente lo que el ego intenta evitar. La práctica real no requiere herramientas externas. Requiere disposición interna, requiere estar dispuesto a sentarte con la incomodidad de no saber, con la vulnerabilidad de reconocer que has estado operando desde patrones automáticos durante años, tal vez décadas, con la humildad de aceptar que gran parte de lo que creías sobre ti mismo era solo una historia que repetías para sentirte seguro. Y cuando esa disposición aparece, algo cambia, no de golpe, no de forma dramática, pero cambia. Empiezas a notar espacios entre los pensamientos, momentos de claridad que antes no existían, situaciones que solían disparar reacciones automáticas y que ahora te encuentran más presente, más consciente, más capaz de elegir. Eso no es progreso espectacular, pero es progreso real, y ese tipo de progreso es el único que se sostiene en el tiempo. Tal vez ahora mismo te estés preguntando por dónde empezar, y la respuesta es más simple de lo que parece. Empieza observando, no cambiando, no forzando, solo observando con honestidad qué está pasando en tu mundo interno, qué emociones se repiten, qué pensamientos dominan tu atención, qué patrones sigues sosteniendo aunque ya sepas que no te sirven. Esa observación consciente, sin juicio, es el primer paso real. Todo lo demás viene después, de forma natural, cuando el sistema interno comienza a reconocer que hay otra forma de estar presente. Si algo de lo que escuchaste aquí conectó con lo que ya intuías, pero no habías puesto en palabras, dale a me gusta y compártelo. Porque hay personas que están buscando exactamente esta perspectiva y todavía no la han encontrado. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, sígueme. Aquí vamos a seguir explorando la conciencia, no desde la teoría superficial, sino desde lo que realmente funciona en la práctica. Hasta la próxima.